Hola, hola, hola. Que Dios te bendiga en esta tarde, a las 2 casi y 5 de la tarde desde Montevideo, Uruguay. Eh, Decidí hacer un vivo eh, para hablar un poquito de lo que nunca se habla, ¿no? Hablar un poquito de lo que parece que es un tema tabú, no solamente quedan conversaciones familiares capaz a veces, sino que quedan conversaciones personales eh, o entre amigos, y que son temas que yo creo que deberíamos tocarlos a nivel un poco más abierto, no solamente a través de las redes sociales, sino a través, porque ya lo están haciendo a través de los medios de comunicación masivos, así que ¿por qué no hablarlos entre nosotros, entre personas que creemos en Dios, y cómo esto nos implica y nos perjudica? Y es el tema de los derechos humanos. ¿Mm? El tema de la historia, ¿sí? De tu país, de mi país, el tema de la historia en la que estamos viviendo eh, en un resultado de cómo nos perjudica la historia de nuestros países o de nuestra región en el día a día, en el día de hoy, ¿m? A nivel espiritual. Si lo permitimos, si dejamos que esto suceda a nivel legislativo, a nivel medicina, a nivel ciencia, a nivel espiritual, en otras palabras. Me parece que es un tema muy, muy importante. Me parece que el pasado nos enseña la palabra de Dios, juega un rol muy importante en la vida de cada creyente, de cada persona que cree en Dios y que vive la palabra de Dios, porque tenemos un pasado sin Dios y un pasado con Dios, ¿verdad? Pero ya sea que vivamos un pasado con Dios o un pasado sin Dios, tenemos maldiciones, ¿sí? Que son generacionales. La Biblia nos habla de espíritus familiares, de espíritus generacionales. Y también hay un pasaje de la palabra de Dios donde dice que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la cuarta generación de los que le aborrecen, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las maldiciones en un país? ¿Qué pasa con las maldiciones en una región? Bueno, yo te invito que si estás escuchando este mensaje, te quedes, te quedes en línea, te quedes por allí. Yo sé, algunos están trabajando, yo sé que algunos quizá lo van a ver después. Eh, a veces es más fácil ver una foto con un mensaje que ver un video, pero a veces es importante este, escuchar, es importante repasar un poquito la historia. Vamos a repasar un poquito la historia de nuestro país, ¿qué les parece? Poquito nada más, no precisamos leer un libro de historia. Vamos a repasar algunos detalles que me parece que fueron y que son importantes a la hora de ser bendecidos, ¿sí? Por Dios, o a la hora de dar cuentas delante de Dios. Yo había titulado un mensaje hace un tiempo, fui a una iglesia evangélica a predicar, donde me invitaron, y el mensaje lo había titulado La historia nuestra se bajó de los barcos. Una prédica muy interesante, un mensaje muy bueno, pero no es de eso que voy a hablar ahora, pero sí tiene algo que ver también con ese título, ¿no? La historia nuestra de nuestro país, yo siempre digo, se bajó de los barcos, ¿no? Somos una recopilación de extranjeros que vinieron y cada uno puso su aporte, ¿no? Histórico,
y bueno, somos el resultado de lo que quedó. Este, ¿Y esto por qué? Porque esta polémica, porque ayer estaba hablando con mi suegro por WhatsApp y surgió el tema y me pareció un tema muy interesante, ¿no? Porque hay algunas personas que han cerrado las brechas. Dice que Nehemías bajó del caballo y empezó a mirar el muro de la muralla de Jerusalén y encontró brechas en el muro y que estaba destruido, que estaba en ruinas, y comenzó a reparar esas brechas. Y yo creo que es tiempo de que nosotros empecemos a examinar nuestra vida, el muro, el vallado que tenemos a nuestro alrededor, y comencemos a cerrar brechas, brechas familiares, brechas también a nivel histórico en nuestro país. Se han hecho muchas caminatas por calles simbólicas de nuestra república, de la ciudad de Montevideo, este, pero poco se ha tocado o poco se han hecho las caminatas estas para revocar el pasado de nuestro país, ¿sí? Y para pedir perdón por el pasado del Uruguay. El otro día escuchaba por allí gente que hablaba, gente obviamente con un peso político muy importante en nuestro país, que hablaban sobre los derechos humanos. Y, y yo escuchaba todo esto y hablaba con mi suegro y le decía, qué importante que es para estas personas que fueron familiares de víctimas de los desaparecidos, encontrar los restos de sus familiares y darles una cristiana sepultura, ¿no? Pero si habrán muertos para desenterrar en este país, si habrán muertos para desenterrar en la historia del Uruguay. Entonces, si vamos a hablar de derechos humanos, si vamos a desenterrar y a buscar muertos, ¿no? Y a desenterrar el pasado, hagámoslo bien. Y hagámoslo completamente y hagámoslo de forma ordenada. No colemos el mosquito y dejemos pasar el buey, como decía el Mashiach Yahshua, ¿no? Hagamos las cosas bien. Entonces, bueno, sin más preámbulo, creo que quería comentarles, ¿hubieron esclavos acá en el Uruguay? ¿Tuvimos esclavos? ¿Tuvimos tráfico de personas en el Uruguay? ¿En Montevideo? Interesante, ¿no? Interesante. Se habla mucho acerca de la guerra civil que hubo en el tiempo de la dictadura, pero vayamos un poquito más atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, en 1842, el ejército de Rivera sufrió importantes revés por parte de la Compañía Oriental frente a las fuerzas de Manuel Oribe. No sé si les suenan estos nombres. Estamos hablando de personas que hoy en día tienen calles con los nombres de ellos. Y esto me llama la atención y me hace reír porque pienso en la ironía del Estado uruguayo, ¿no? Conocemos personas, ¿sí? Laburantes, acá el vecino de la esquina, de la vuelta, ¿no? Madres solteras con hijos que salieron adelante a puro pulmón trabajando en una era machista donde eran aplastadas y supieron sacar a sus hijos adelante, ¿no? Y no veo que haya ninguna calle con el nombre de ellas, pero acá leemos estos personajes que parecen hasta héroes de la historia uruguaya y no fueron ni más ni menos que personas que maldijeron con sus actos y con sus hechos a nuestro país. Y maldijeron a la historia del Uruguay. Y la tierra, ¿sí? Un país puede ser maldecido por los actos y por los hechos que hacen las personas que los están liderando. Estos actos y estos hechos se pueden perdonar, claro que sí, se pueden quitar, pero ¿alguien ha intercedido por esto?
¿Alguien ha orado por esto? ¿Se han hecho caminatas por esto? ¿Se ha unido el pueblo de Dios para tratar estos temas como han tratado otros de repente? Caminatas por esto, caminatas por aquello, me parece que no. Y es un tema muy importante, ¿no? Me parece que en 1788 entraron 10.278 esclavos en la provincia del Río Grande do Sur, en el Río de la Plata, o sea, en el puerto de Montevideo. Entre 1777 y 1812 se realizaron 712 viajes por ruta, introduciendo al menos 70.000 esclavos al Uruguay, a Montevideo. 70.000 esclavos a Montevideo. ¡Wow! ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de los desaparecidos, creo que si agarran una pala y empiezan a hacer pozos, van a tener unas cuantas sepulturas que dar en esta tierra. De hecho, la bandera de Artigas tiene una franja roja que atraviesa de izquierda a derecha hacia la parte baja de la bandera, ¿verdad? De esta forma, representando la sangre de los orientales derramada para que hoy seamos República Oriental del Uruguay. Qué ironía, qué ironía. Qué ironía. Y hablamos de la sangre del Mesías que nos hace libre. Hablamos de la sangre del Mesías que tiene poder. Hablamos de la sangre del Mesías que tiene más poder que todos estos actos y de todas estas maldades que se han hecho y de toda esta sangre que ha corrido por nuestra tierra y que tiene poder para liberar la nación, que tiene poder para perdonar la nación y que tiene poder para hacerte libre a ti y para hacerme libre a mí, a nuestras familias, a nuestro país, a nuestro gobierno, porque oramos por presidentes que tengan un corazón conforme al corazón de Dios. Oramos por políticos que busquen a Dios de todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Oramos por políticos y presidentes que sean referentes, ¿sí? Que busquen a Dios y teman a Dios de todo su corazón. Pero creo que tenemos que empezar por acá. Creo que la punta del hilo está por acá, porque si no, todos los presidentes de turno que vamos a tener van a visitar las iglesias evangélicas como lo siguen haciendo hoy por hoy, antes de las elecciones, pero después cuando salen presidentes electos, al primero que van a ver es al cardenal de turno que representa a la Iglesia Católica en el Uruguay, porque lo fue así históricamente, lo hicieron siempre y lo van a seguir haciendo. Sabemos que la historia católica tuvo y tiene mucho peso en la política a nivel geopolítico, a nivel mundial, ¿no? Y Uruguay no es la excepción. Así que ustedes sabrán, el presidente electo también lo hicieron todos, pero el electo en el día de la fecha también cuando asumió la presidencia fue a ver al arzobispo de Montevideo, al arzobispo de Montevideo que representa la autoridad máxima de la Iglesia Católica en el Uruguay. No es, a ver, cada uno cree en lo que quiere y cada presidente puede creer en lo que se le dé la gana, pero ¿te parece que es coincidencia que todos los presidentes cuando asumen hacen lo mismo? ¿Qué pasa entre la Iglesia Católica y los estados y los gobiernos y la política? Bueno, en este país, mucho. Ahora vamos a tocar algunos puntos. Vamos a hablar un poquito de la historia del Uruguay, ¿sí? Vamos a hablar, porque hablamos mucho, a veces estaba hablando, la vuelta pasada hablábamos con un siervo de la historia de la Argentina, cómo se maldijo la República de Argentina, cómo se maldijo el Estado, ¿no? Entero, el país entero. ¿Por qué? Por el oro nazi que está en los cofres, está en los bancos argentinos, ese oro judío, ese oro que le quitaron a los judíos, no solamente de sus bienes gananciales, sino también de sus cuerpos, en los campos de concentración, de sus piezas dentales y demás. Ese oro maldecido que tiene Argentina, ¿sí? Que se lo dieron los alemanes, y que todavía conservan. Y ustedes verán que cada 10 años, cada una década, en Argentina se vive un quiebre, un crack.
¿sí? Se vive un quiebre económico cada una década, justito, cada 10 años, siempre se da consecutivamente un quiebre económico importante en el que el país quiebra económicamente de forma significativa. Y esto me hace acordar a las 10 plagas de Egipto. Y esto tiene un peso importante, pero no vamos a hablar de ese tema ahora, no vamos a tocar, no vamos a cruzar el charco, vamos a hablar de Uruguay, vamos a hablar de Montevideo, vamos a seguir con el tema de Montevideo. ¿Qué pasó acá en Montevideo? Bueno, como ya les dije, pero según datos más oficiales, ¿sí? Ya en 1608, fíjense en ustedes los años, la fecha, llegaron los primeros esclavos, por así decirlo, con la expedición de Hernandaria, ¿se acuerdan? Más conocido como Hernando Arias Saavedra. Hernandarias, el que introdujo el ganado al Uruguay. A veces nos cuentan una cosa en la escuela, ¿no? Una cosa es el librito que te enseñan en la escuela cuando te sentás ahí en el pupitre, y otra cosa es lo que aprendés cuando vas creciendo, cuando ya sos adulto y cuando revolves un poco la historia de tu país. Bueno, se funda la colonia del Sacramento por los portugueses. Bien, la promulgación del 12 de 1842. Fíjate vos, estamos hablando de alrededor de 234 años de esclavitud y tráfico de personas, recién en 1842. Y arrancamos, ¿sí? Hablando de 1608. Fíjense en ustedes, la ley 242, IMPO, Derechos Humanos, fecha en que Oribe disputa con Rivera. Es una coincidencia, ¿se acuerdan que hablamos recién? En 1842 el ejército de Rivera sufrió importantes enfrentamientos por parte de la Compañía Oriental frente a las fuerzas de Manuel Oribe. Y hablábamos de la subversión, hablábamos de los confrontamientos que había entre la población y como es, y el gobierno. Y bueno, es importante saber estos datos también. Y estos muertos, ¿quién los va a desenterrar? ¿A quién se los van a reclamar? La historia pasó, y es tan irónica la historia del Uruguay que ahora vamos a ver un poquito más, para que ustedes se den cuenta. En esta fecha, el 12 del 12 de 1842, la ley 242, ¿sí? Ordenando esta ley que todo aquel que haya sido esclavo sea destinado al servicio de las armas. Qué liberación, ¿no? Bueno, sos esclavo, bueno, ahora vas a estar dedicado a arriesgar tu vida y a dar tu vida por un país que no es el tuyo, por una nación que no es la tuya, y vas a ir al frente, y vas a estar dedicado a las armas, vas a estar dedicado a la milicia del país. Qué, qué liberación. Bien. Compilación de leyes y decretos de Armando Ugón y otros. Tomo 2. Página inicial 354 y 352. ¿Se dan cuenta? Uruguay, en el puerto, era el anclaje para que desde allí se vendieran las personas a otros países, así como lo escuchan. El caserío de los negros se llamó, o caserío de Filipinas. Esto fue un predio que funcionó en las últimas décadas del siglo XIX en Uruguay, en Montevideo, donde hoy es la refinería ANCAP, vieron más o menos por ahí en el puerto. Quedaban en cuarentena hasta su distribución, como si se tratara de mercadería, ¿vieron? Todo empieza más o menos por acá. La reina Juana I traspasó una licencia que otorgó a Pedro de Mendoza, ¿vieron? Tenemos calles que nos maldicen por todos lados. A comerciar, ¿sí? A comerciantes de Sevilla,
Fernando de Xeres y Juan Núñez para llevar 200 esclavos, por ejemplo, de las islas del Cabo Verde o de la costa africana para Uruguay en 1536. Manuel Ceferino Oribe y Viana, para ser más exacto, militar y político, ¿sí? Este Manuel Oribe, presidente constitucional del Uruguay entre 1835 y 1838, y también fue un fundador del Partido Nacional, que bueno, como lo hubieron de otros partidos también en el Uruguay. Otras versiones, bueno, manifiesto, por ejemplo, sobre la infamia, dice, alevosía y perfidia con que el contraalmirante francés Lebruns y demás agentes de la Francia residente en Montevideo han hostilizado y sometido a la tiranía del rebelde Fructuoso Rivera al Estado Oriental del Uruguay, y que conforme a su constitución se hallaba bajo la presidencia legal del brigadier doctor Manuel Oribe. ¿Se dan cuenta? Rodeado por todos lados por los lugartenientes de Francisco Ramírez, y viendo su causa perdida definitivamente, el 5 de septiembre de 1820, José Gervasio Ortiga cruzó el río Paraná hacia el exilio en Paraguay, dejando atrás su patria y su familia. Estamos hablando de el libertador número uno que tuvo el caudillo uruguayo, ¿no? Nuestro caudillo uruguayo, nuestro referente a la hora de hablar de tantas cosas en este país. Qué ironía, porque cuando salió electo el presidente Mujica, se habló mucho acerca de tener un presidente que había sido preso político, ¿no? Por pensar diferente, ¿no? Y por actuar de forma hostil y qué sé yo. Y claro que la historia de este país viene mal, pero viene muy mal desde hace mucho tiempo atrás. Artigas también fue una persona que no llegó a ser preso político, pero sí exiliado. No llegó a ser preso político porque le habían puesto 600 pesos a su cabeza, vivo o muerto. Entonces él decide expatriarse, irse y al Paraguay, a su exilio, dejando todo atrás. Pero hoy ese exiliado, ese expatriado, y sobre el cual muchos gobernantes en su época de este país lo querían vivo o muerto, ¿sí? Ese es el caudillo que hoy tenemos en el mausoleo, donde tenemos los blandengues de Artigas, de caballería número 1, vigilando las cenizas de los restos de quien es el caudillo que nos representa como el liberador de los orientales. Déjense de joder. Déjense de joder. Y después hablamos de derechos humanos, y hablamos de los desaparecidos, y hablamos de lo que hizo el ejército, de lo que hicieron los civiles, de lo que hicieron... creo que sí tenemos que presentarnos delante de Dios con todos estos datos, con la historia de nuestro país, y pedirle a Dios que libere esta tierra, ¿sí? Dice que la sangre de Caín, ¿sí? La sangre de Abel, cuando Caín mata a su hermano, dice que la sangre de Abel clamó a Dios, ¿desde dónde? Desde la tierra, ¿sí? Creo que hay mucha sangre que ha corrido por esta tierra, que está clamando a Dios y justicia, y está clamando, y debemos enfocarnos, y debemos no pasar por alto estos datos y estas cosas. Porque ¿qué se celebra el 5 de septiembre? De todas las fechas patrias que tenemos, el 5 de septiembre acá en Uruguay no se celebra nada. Y sin embargo, fue justamente el 5 de septiembre
de 1820 que Artigas deja la República Oriental del Uruguay, ¿sí? Para su exilio por el río Paraná hacia el Paraguay. ¿Por qué no se celebra nada el 5 de septiembre? ¿Mm? Porque allí nuestro caudillo salvó su vida. Dato interesante, ¿no? Qué ironía. Bueno, tenemos calle, ¿no? Que nos ponemos a hablar y decimos, esto parece una tomada de pelo, en Positos, la calle El Viejo Pancho. La calle El Viejo Pancho, es una broma. Teniendo tantos personajes. Yo conozco, tengo amigos laburantes, ¿m? Que trabajan más de 8 horas. Tengo familiares que tuvieron que irse del Uruguay para poder progresar, para que les vaya bien, y que han trabajado toda su vida y que siempre trabajaron y siguen trabajando para darle de comer a su familia. Busquemos alguno de estos personajes para poner el nombre de alguna calle, ¿no? El Viejo Pancho está en Avenida Brasil. Y Brito del Pino, bueno, viene allí enfrente a la estación de servicio, comienza esa calle que tiene 100 metros. El Viejo Pancho, bien. Para que tengan una referencia más o menos de la zona que les estoy hablando. Eh, el Positos Montevideo, esa calle tiene como 100 metros, creo. Hay una plaza con forma de corazón. Es el centro del barrio, ¿sí? De Positos. Tiene una historia muy enriquecedora. De un lado, el viejo Pancho, ¿sí? Eufemio masculino. Y la Cruzada Libertadora y Sucre, ¿sí? El río Sucre, que corre por debajo. Eh, en el año 1882 le pusieron los pisitos, ¿sí? Al barrio, no Positos, sino los pisitos, ya que en esos años las mujeres allí lavaban la ropa de las familias que vivían en la ciudad vieja, que eran personas que estaban mucho mejor económicamente en aquella época. En estos en estas inmediaciones vivían los italianos y personajes como Pinocho, el escritor Vidar, eh, la confitería La Hacienda, muy conocida, eh, la Evita Tita Merelo, ¿sí? Que frecuentaba mucho esta hacienda y más. La historia continúa. Historia interesante de esta calle para ponerle el viejo Pancho. El viejo Pancho. ¿Qué les parece? Tremendo. Nuestra historia se bajó de los barcos y la pintaron los protagonistas que se supone que eran de su época y que son nuestros referentes. En una lucha de poderes entre la lógica, ¿sí? De la Iglesia Católica, entre España, entre Francia, entre Portugal, entre Argentina y entre tantos otros países que derramaron sangre acá en nuestro país en una lucha de poderes, ¿sí? Los uruguayos somos el resultado de un conjunto de historia y de sobrevivientes. Así que, bueno, aprovechando este pasaje de la Biblia donde dice que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la cuarta generación de los que se desvían, me gustaría que los líderes religiosos, que los pastores, apóstoles, rabinos, etcétera, de este país, hagamos a un lado, ¿sí? Por un momento, por un instante, el presente y el futuro, miremos un poquito hacia atrás y entendamos que el pasado maldice las vidas, el pasado maldice las tierras. ¿De qué nos sirve orar y orar y orar y orar y hacer tefilá y hacer oración por una razón y otra si la historia del país, si la historia del Uruguay sigue manchada con esa franja que representan la bandera artiguista, la sangre de los orientales derramada
en este suelo para que seamos República Oriental del Uruguay. Somos una isla, somos un país chiquito, el Río de la Plata, en Montevideo, somos en Uruguay, somos en los diferentes departamentos, 19, no somos muchos, pero ha corrido mucha sangre. La historia de este país está pintada por sangre de gente inocente que en su mayoría fueron esclavizados. Estas mujeres de las que yo les hablaba hoy, que tenían una lavandería allí, no fueron la excepción. Las mujeres fueron esclavizadas en este país por muchos años. El patriarcado acá ha sido muy autoritativo, muy autoritario, muy machista, y también lo fueron con los hombres, también lo fueron con aquellos que depende del apellido que tenías y de la familia de donde venías. Que nuestro prócer, que nuestro líder político sea José Gervasio Artiga, que como leíamos recién, en 1820, un 5 de septiembre, haya tenido que cruzar el río Paraná hacia su exilio al Paraguay para salvar su vida, y hoy lo tengamos como el líder y el representante de todos los orientales, es una vergüenza. Es una vergüenza cuando se ponen la banda oriental y sacan fecho y se inflan y cantan el himno nacional, que no se acuerden de todos estos esclavos que traían al puerto de Montevideo para que sean traficados, para que sean vendidos, de todos los orientales que dejaron sus familias y dejaron sus vidas a punta de lanza para que seamos República Oriental, de todos los invasores que tuvimos en este país, de toda la sangre que se ha derramado, de todos los negros africanos que se han vendido, y que Uruguay fue la plataforma y el trampolín para que de acá salten a los diferentes países de América del Sur y demás. Bueno, quería revolver un poco la historia del Uruguay porque no podemos olvidarnos, ¿sí? Creo que olvidar nuestra historia, un pueblo que olvida su historia, es un pueblo que está condenado a repetirla. Y creo que hay maldiciones en este país que nos vienen acompañando desde esas épocas. Todavía se está tocando el tema de los desaparecidos en la dictadura y se habla de los derechos humanos. Bueno, creo que deberíamos empezar por acá. Creo que deberíamos empezar por... le hablo a los líderes le hablo a los líderes políticos, a los líderes espirituales, más que nada, de este país, a los que están al frente de una congregación, que pueden predicar el Evangelio, que pueden predicar la palabra de Dios, que se pueda hacer un momento, un día, fijar una fecha. El 5 de septiembre, por ejemplo, no se celebra nada. No es una fecha patria acá en el Uruguay, pero fue la fecha en la que Artigas decidió en el año 1820 cruzar el río Paraná para irse al Paraguay. Sería una buena fecha, por así decirlo, un 5 de septiembre, juntarse las diferentes congregaciones, no solamente judíos, porque recordemos que cuando en la prédica que yo hice y en el mensaje que llevé, una vez nuestra historia se bajó de los barcos, hablo un poco de Colón, hablo un poco de la historia de Isabela la Católica y de lo que pasó con los judíos que fueron despatriados de España y que muchos vinieron a el Uruguay. Creo que no solamente judíos, cristianos, evangélicos, y diferentes congregaciones deberíamos juntarnos. Yo me ofrezco, estoy disponible y estoy de acuerdo en que deberíamos hacer, no sé si una caminata, pero al menos sí juntarnos en algún lugar simbólico del Uruguay, poder arrodillarnos, poder pedirle perdón a Dios por estas cosas,
por estas cosas que se hicieron en estos años, en estas fechas que acabo de decirles hoy, por estas cosas que hicieron estas personas que maldijeron y maldicen nuestra tierra, porque siempre hablamos de que Uruguay fue bendecido cuando votó en las Naciones Unidas para que Israel sea nación. Y Dios en Génesis 12, en Bereshit 12, dice, la nación que te bendiga, esta será bendecida. Uruguay no puso el voto que hizo la diferencia, no fue el voto final, pero sí fue el voto, sí fue un voto, que sin ese voto no se podía haber hecho la diferencia que se hizo, ¿verdad? O sea que sí fue importante, no fue el último voto, pero fue un voto que hizo una diferencia. Y sí, claro, por algo Uruguay no ha sido destruido. Hemos sobrevivido a muchos conflictos económicos y a la pandemia y a tantas otras cosas que han perjudicado a Brasil y Argentina y a nosotros no. Pero esto no quiere decir que no tengamos problemas, esto no quiere decir que Uruguay no esté atravesando con problemas internos y que la pandemia no nos haya golpeado. Esto no quiere decir que a nivel político todavía nos sigamos revolviendo y teniendo problemas, no solamente con los gobernantes, sino también en la ciudadanía, problemas de violencia, problemas de inseguridad, problemas económicos, situaciones de calle, qué sé yo, y tantos otros problemas más, tantas cosas que estamos atravesando a nivel país y que creo que sería un buen momento, sería una buena oportunidad. No se necesita revolver mucho la historia para darte cuenta de que sería una buena estrategia pedirle perdón al Creador del cielo y de la tierra, pedirle perdón a Dios por los pecados que se han cometido en la República Oriental del Uruguay, por diferentes personajes y actores políticos, militares y civiles. Y yo creo que de esta forma vamos a poder liberar esta nación, vamos a poder liberar esta tierra de una vez por todas. Recuerden que eh, yo creo que el motivo por el cual Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín no fue tanto el hecho de que Caín no haya trabajado la tierra. Yo creo que Caín sí trajo lo mejor de la tierra, pero antes de que Caín comience a trabajar la tierra, Dios ya la había maldecido. Recuerden que él dijo, espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu frente trabajarás, y maldijo la tierra. O sea que la tierra ya estaba maldecida antes de que Caín traiga una ofrenda del fruto de la tierra. ¿La tierra se puede maldecir? Claro que sí. Y más si la sangre de tu hermano cae sobre ella. Así que yo te invito, te contagio, a que puedas estar, bueno, uniéndote a esto, pensando en esto, que yo la dejo ahí picando la pelota, para que la agarren los entendidos. Yo sé que hay apóstoles, pastores, rabinos, que están mirando este video, hay gente que está al frente de congregaciones que tienen un orden demográfico crecido de personas o no, o una iglesia local, que puedas estar juntándote, que puedas estar armando un grupo, que puedan estar hablando acerca de estos temas, que es importante. Se puede hacer un día, el 5 de septiembre me parece una buena fecha, porque fue la fecha en la que nuestro prócer, Artigas, deja el Uruguay y se va al exilio al Paraguay cruzando el río Paraná. En 1820. Por eso me parece una buena fecha. Pero podrían haber otras. Déjame tu comentario acá, a ver qué te parece, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si la historia maldice tu país, maldice tu tierra, maldice la economía de un país, maldice la economía de un estado, y de los diferentes departamentos, de las personas, de las familias, de los apellidos de la familia de los Pérez, por decir algo. Antiguamente, de acuerdo al apellido que tenías en Montevideo, era cómo te iba a ir en el futuro. Bueno,
Déjame tu comentario acá abajo, no te olvides, compartí y darle like, para que se conozca la verdad, y conocerás la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libre, y serán verdaderamente mis discípulos, dijo el Mashiach. Así que bueno, shalom, shalom, shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te agracie, y ponga sobre ti shalom. Chau, chau.